Llega hasta tus oídos Quilicura Teatro Podcast, un espacio para conversar con nuestros artistas. Aquí encontrarás todo sobre nuestros festivales y ciclos de teatro. Acomódate y disfruta de entretenidas e interesantes entrevistas junto a sus creadores y protagonistas. Quilicura Teatro Podcast, un espacio pensado para ti. En nuestro segundo episodio nos acompaña el actor, director teatral y dramaturgo Mauro Vaca, creador de las experiencias Reminiscencia y Reminiscencias Volumen 2 Proyecto Quilicura, las cuales se pudieron disfrutar en el Festival Quilicura Teatro Juan Radrigán 2021 y en su ciclo contemporáneo, respectivamente. ¿Cuándo surgen estas ganas de hablar sobre tu lugar, sobre dónde vives, este sitio ubicado en calle Los Piñones, en Bellavista? ¿Va de la mano con la pandemia o ya venía esta inquietud desde antes? Venía desde el Festival de Dramaturgia y Puesta en Escena Víctor Jara, que se hace en la Universidad de Chile. Ese es un festival autogestionado, ¿no? Como que los alumnos lo organizan y ya lleva varios años, ahora va en la versión 20 y algo, parece. Y ahí fue, en el 2013, cuando yo por primera vez decido trabajar como dramaturgo y director. Y ahí es donde yo, en esa obra, investigo La huida de Andrés Pérez, El príncipe, de Mario Cruz. También investigo a Alfredo Gómez Morel con el libro El río, y me doy cuenta de que en estos autores que a mí me interesan y que tocan las temáticas LGTBI, GTBIQ+, o los márgenes, los perímetros, siempre están ficcionando parte de su biografía y su realidad. Entonces, desde ahí que yo comienzo a pensar en la dramaturgia desde el espacio, y invento esta obra que es un bar atemporal, anacrónico, citando también a Juan Radrigán con Fantasmas Borrachos. Pero claro, venía yo desde la universidad pensando en el lugar geográfico que habito y qué pasa conmigo en ese lugar geográfico, qué pasa con lo que hay frente a mí, mis vecinos, mi casa, etc. Yo descubro la idea la saco hace como el 2019 en el FIBA, Buenos Aires, 2019, donde viajé a hacer una obra por WhatsApp al Mall del Abasto. Y ahí descubro otros artistas que estaban trabajando con la movilidad de la idea de la cámara cenital. Entonces yo hacía paranoia acá en el GAM y ocupaba las cámaras del CCTV para seguir a mis espectadores. Y entonces ahí comenzó todo esto como de la idea de lo cartográfico, de los planos, la idea de que la UNTAC 3 está ahí y aparte está el GAM y después y las capas y todo. Entonces Google Earth se empieza a convertir en un referente porque también yo, sufriendo de nostalgia, empiezo a recorrer espacios que hace tiempo no podía ir, como mi abuelo que nació en la selva, en una ciudad en Macará. Entonces yo viajaba a ver esos lugares donde había habitado mi abuelo, a donde yo estuve cuando chico, en medio de las hamacas, y como que siempre había una necesidad de observar el pasado a través de esta herramienta digital, que es súper interesante porque caché que tiene como registros por décadas, y uno puede poner una herramienta que te muestra en velocidad más rápida cómo ha cambiado ese espacio desde el 84 hasta el 2021. Es muy, muy interesante. Reminiscencia es un recuerdo impreciso de un hecho o una imagen del pasado que viene a la memoria. Mauro, ¿cómo fue enfrentarte solo a este proyecto teatral? Porque recordemos que, bueno, tú ya lo habías mencionado, aquí en Reminiscencia fuiste el director y dramaturgo. Sucede que igual hace tiempo casi todos estamos trabajando como, ese es como el espíritu del teatro chileno un poco, ¿no? Como que a veces uno hace muchos roles. Y en este caso, yo igual venía pensando en un referente, se llama Nassim, no sé pronunciar el apellido, que estuvo alguna vez acá en Chile con 2 funciones, que él hace una reconstitución de su vida y la dramaturgia, de cómo él tiene que mandar textos desde el sudeste y lograr tratar de salir, y era él como director, como dramaturgo, y él la escena. Entonces ese era el desafío más grande, estar yo dentro de la puesta en escena. Y aprenderme, pues, porque uno siente que puede transmitir conocimientos o direcciones a otro actor, pero cuando uno es el intérprete y tú eres tu propio director, ya se empieza a complejizar. Enfrentarse fue bien pudoroso, y también fue un desafío en términos emotivos, como
es como sensibilizarse ante la respuesta del otro. Entonces necesité miradas externas, no siempre estuve solo, siempre comencé a tratar de mostrar mi trabajo y que otro al otro lado de la pantalla me contara qué sintió, qué me podía servir, qué referencia, algún comentario, algo. Ujú. ¿Y quiénes fueron estas personas que te fueron guiando? ¿Eran familiares? ¿Eran colegas tuyos? En primera instancia, cuando hice el primer recorrido como virtual sobre estas temáticas, decidí que quería contarlo a personas anónimas que no conociera. Entonces, utilicé del mismo modo en que estaba utilizando las plataformas digitales para hacer una creación, un gesto creativo, lo puse en Instagram. Y entonces dije, oye, ¿alguien quiere ver un proceso creativo? Y la primera persona que aceptó en cualquier parte del mundo a las 8 de la mañana ese día lunes, luego me entregó un feedback. Y estuve así 2 semanas. Me planteé 2 semanas en que gente diferente, que yo sigo, que los damos like o no, veían la función y me entregaban un feedback. Y después de eso dije, ya, ahora necesito hacerlo con gente que tenga un poco más de conocimiento en las artes vivas, y empecé a preguntarle ya a diferentes teóricos. Ricardo Lebel, de Memoria Chilena, Colomba Coronel, Eva Nagarín, Luis Yenel, de Niño Proletario. Entonces les proponía hacerles una función que eran cercanos a mí, y luego ellos me entregaban un feedback. Y después, ya la tercera semana, dije ya, ahora a estas personas que yo les hice esta función, que son mis amigos o cercanos, les voy a decir, oye, inviten a alguien secretamente y yo les hago la función. Entonces, ahí nos pasamos a otro dispositivo más, ahora estaba WhatsApp. Entonces, el Lucho y en él me decía, ya, le quiero regalar la función a la Cata Devia. Entonces, yo con otro número le mandé un WhatsApp a la Cata Devia y le dije, alguien te invitó a la experiencia virtual Reminiscencia, ¿aceptas la invitación? Entonces, se creaba un universo poco más grande que es solo la función de Zoom, ¿no? Como había como una reverberancia, un eco de este gesto que estaba como pasando por diferentes partes. Y así estuve otra semana más, y eso me permitió tener como la fuerza o como la patudez de decirle a ya grandes referentes del teatro, a mi juicio. Entonces le escribí a la Vivi Telas, a la Lola Arias, o le escribí a un montón de gente, así como, y quien aceptara la invitación, yo hacía la función privada, uno a uno, y después me quedaba grabando el feedback, conversando, discutiendo ideas y todo. En general, recuerdo que, o sea, así como crítica que más recuerde, bueno, es una anécdota, pero la presentación de la obra, digamos, como el texto que la define en todas las plataformas, está creado con frases de espectadores que me entregaron su feedback. Yo no redacté aquello. Entre ellos está Javier Ibacache, Guillermo Gallardo, el mismo Ricardo Lebel, entonces Freddy Araya. Construí la reseña a propósito de las palabras de mis espectadores. Y eso creo que es bonito, a mí me gusta pensar porque pareciera ser que al final nada me pertenece, como que todo el tiempo yo estoy poniendo uno tras otro los recuerdos, y es un collage realmente, ¿cachai? Entonces tan solo no estuviste, en el fondo. Claro, lo que pasa es que mi objetivo era atravesar la pantalla, pues como las plataformas, uno podía ponerle play a diferentes formatos audiovisuales o puestas en pantalla, pero acá la idea era generar atravesarla, o como me gusta decir a mí, que la pantalla fuera una fogata y que nos reunimos alrededor de ella a contarnos una historia, pero que fuera inmersivo. Yo quería ver si es que lograba que la experiencia fuera una experiencia inmersiva. ¿Sabías que Reminiscencia fue premiada por el Círculo de Críticos de Arte como Mejor Creación Online 2020? ¿Cómo ha envejecido Reminiscencia desde que partió la idea? Es bonito porque se va acercando, como que envejece para atrás, según yo, como que se va convirtiendo en ceniza, no sé, es como que yo siempre, como artista, me sentía temporal. Es algo que a mí me caracteriza como en mis interpretaciones en el cine, en el teatro, en mis escrituras. Es algo que yo he sentido mucho, que pertenezco a otro tiempo, pasado, hasta la revuelta social. Entonces, ha sido como viajar en el tiempo.
A veces siento que lo que inventé es una máquina para viajar en el tiempo, más que una experiencia virtual. Como que te propongo la oportunidad de viajar hacia atrás. Eso me pasa, como más que envejecer, está como habitando. Aparte que se juntan muchos conceptos, se junta la idea de que hay una distancia entre una cosa y la otra. Y eso era muy interesante, pensar en el anarchivo, aquello que no se puede contener. ¿Qué queda al margen? Porque bibliotecas están repletas, pero archivo y archivo y archivo. Entonces, creo que así ha sido como el envejecimiento de reminiscencia. Se ha logrado crear efectivamente una reminiscencia en su definición, ¿cachai? Como es como recuerdo, quiero recordar algo, qué es lo que queda de algo pasado. Eh, es una obra procesual, en tanto está viva y cambia en relación al concepto. Eso es muy bonito. Reminiscencia fue premiada por el Círculo de Críticos de Arte como Mejor Creación Online 2020. Es súper, bueno, eso es distinto porque es un premio en soledad. A diferencia de hacer la obra, el hacer la experiencia, ahora siempre tiene un conversatorio, entonces hay diversidad de ideas, feedback, argumentos, etc. Pero el premio yo estaba en Los Vilos y recibí el correo, ¿no? Y eso fue, ¿cachai? Como parece mentira. Parece muy efímero, como es complejo imaginarse que gane un premio, menos la mejor creación digital, con la cantidad de artistas que con toda la honestidad y la fuerza del mundo pusieron en pantalla sus trabajos, ¿no? Como, es difícil de dimensionarlo, estoy profundamente agradecido, pero también es difícil comprenderlo, porque estamos en cuarentenados, ¿no? Estamos encerrados en... Después, cuando comprendo que, por ejemplo, Quilicura, la Corpo, el festival, gana un premio, y ahí ya empiezo como a dialogar, ¿no? Como, mira, ¿sabéis que parece que estamos cierta cantidad de lugares habitando los mismos espacios artísticos? Tu casa está ubicada en un sector residencial, como ya lo habíamos dicho, en este sitio en calle Los Piñones. Sin embargo, muy cerca de ella hay lugares que tienen una carga política, es el caso de Plaza Dignidad. En este recorrido mencionas a Mauricio Fredes y a Mónica Briones, dos personas que murieron en Plaza Dignidad. ¿Es un espacio de denuncia, reminiscencia? Sin duda es un espacio de denuncia, es un espacio político. Eh, yo pienso que todas las calles habitan una denuncia. Eh, yo, Cuando yo era chico, pensaba mucho en la detención de los detenidos desaparecidos, digamos, cuando yo estaba en el colegio. Y la sensación que me surgía desde la sensibilidad es que sentía yo que si perdía a alguien, iba a tener la necesidad de golpear todas las puertas de todas las ciudades, y que eso era el vértigo de perder a alguien que no vuelve nunca. Y desde ahí que yo comienzo a pensar en la calle como un lugar de denuncia. Claro, tiene carga simbólica la Plaza de la Dignidad, no solo desde la revuelta, tiene plazas desde revueltas mucho más anteriores, son antológicas. Ese espacio es una división no solo geográfica, es como cultural, ¿no es cierto?, socioeconómica, fue por mucho tiempo. Pato Guzmán graba parte de la batalla de Chile en uno de los edificios de Plaza de la Dignidad, arriba, y tienen una escena con una familia de aristócratas de ahí arriba, ¿cachai? Como, no, va a ganar Alessandri, tiene que caer Allende. Entonces, una carga que antecede la revuelta. Mauro, en esta apuesta pudimos ver algo súper íntimo, que es el escritorio de tu computadora. ¿Por qué decides hacerlo? ¿Por qué decides mostrarlo? Bueno, porque la historia se cuenta a través de las memorias de alguien, y yo sentía que las pantallas son el archivo de todos. O sea, cada uno tiene su propio fondo de pantalla en el celular, ¿no? Como que hay gente que uno va en el metro y uno mira que alguien tiene la hija, alguien se tiene a sí mismo, otro, como que sentía que eso estéticamente cuenta también una historia. Entonces, es una capa narrativa de mi trabajo. Mi escritorio tenía que contar algo, el nombre de las carpetas también, o sea,
la idea era que el espectador se sintiera al lado mío y no al otro lado de la pantalla, como si ambos estuviéramos mirando este escritorio, investigando. Entonces, es por eso que al principio lo hice súper como estaba nomás mi escritorio, y después en los feedback descubrí que había que poner nombre a algunos, otros no, a otros códigos, las carpetas podían tener ciertos guiños, a veces apellidos de ciertas personas, dependiendo siempre de hacia quién se hace la función. Entonces, observamos la obsesión del artista, observamos el archivo del artista, lo que piensa, cómo ordena, qué imágenes van, qué pone de fondo, qué colores, la letra, la tipografía, son tantas cosas que pueden contar la historia en términos visuales, ¿viste? ¿Cómo sería reminiscencia de manera presencial? ¿Te has planteado esa posibilidad? Claro, sin duda, lo he hecho mucho, lo vengo pensando ahora. Hoy día me compré una guitarra, de hecho, como para cantar el Sin Ti. Yo creo que es el siguiente paso, sin duda, hacerlo presencial, pero que nunca va a perder la hibridez. Entonces, yo pensé, antes de estrenar realmente en el Teatro del Puente, hacerla desde el Teatro del Puente y que luego el espectador descubriera que hay un artista en solitario en un teatro ausente. Eso fue una idea que quedó en debe, digamos, como era algo que yo quería hacer, ir a un puente justo a ese, precisamente porque contiene biografía. El Teatro del Puente, digamos, es un monumento histórico y que mis bisabuelos cruzaron para poder atravesar, para ir a la ciudad, digamos. Ese puente, cuando mi bisabuelo era joven, no era un teatro ni un restaurante, era el puente Pío IX. Después lo corrieron, entonces tiene carga histórica, biográfica. Así que si me la imagino, y creo que es el siguiente paso, sin duda. Yo la primera vez que actué en mi vida tenía como 7 años y estaba en la plaza del Canal 13 y la pelota, estábamos jugando a la pelota cayó hacia la escalera del Canal 13. Entonces yo fui corriendo a buscarla y cuando tomo la pelota, un hombre mayor con un micrófono acá de esos lavalier, como me toma del brazo y me dice, oye, ten cuidado, y me mete al Canal 13. Y cuando entro al Canal 13 con la pelota en la mano, veo a otros muchos niños que no eran mis amigos, pero que ven la pelota y que se me acercan, y comienzo como un nuevo juego con otro grupo de niños. Y estoy todo el día encerrado en el Canal 13 jugando a la pelota, hasta que hacia el final, en la noche, un productor, una mamá de otro niño me dice, oye, este niño ha estado todo el día solo, y el productor me toma y me dice, ¿y tú con quién viniste? Y yo con nadie, y un caballero me metió acá y no me dejan salir, como era un casting para una serie de televisión, y que por error a mí me metieron al Canal 13, entonces tuvieron que contactar a mi mamá, a mis papás, para que decirle, nos robamos a su hijo sin querer, porque había un casting, y a cambio de ese error, yo terminé siendo el protagonista de esa serie sobre los derechos del niño y grabé una serie. Y esa fue la primera vez que actué realmente. ¿En qué año, perdón, fue esto? Eso fue como en el 94. 94. Era una serie, sí, era una serie sobre los derechos del niño y bueno, se grababan como todos los derechos y se transmitían después del Venga Conmigo. Y fue toda una experiencia porque yo en verdad estaba jugando en el canal. Entonces, claro, también estaba esto de que en ese tiempo los escolares iban a pedir autógrafo. Entonces en mi casa siempre habitaba gritos, habitaba los famosos. El otro día tuvimos una función de reminiscencia y la Esperanza Silva nos contaba que ella siempre miraba el pasaje desde afuera cuando iba a grabar las teleseries y le llamaba la atención qué cosa que escondía ahí. ¡Qué buena está esta conversación! ¿Ahora te gustaría saber más sobre nuestros ciclos y festivales? Toda la información está en nuestras redes sociales. Te invitamos a que nos sigas en Instagram como Corpo-Quilicura, en Facebook Corporación Cultural Quilicura y en Twitter como Corpo-Quilicura. ¡Te esperamos! Y claro, el pasaje, cuando la gente viene, parece que estuviera habitando un espacio antiguo detenido en el tiempo, igual que la Chascona, en la calle donde está la casa de Pablo Neruda, el barrio Bella. Entonces es un barrio que aparte
es visitado por turistas, es visitado por artistas, el barrio contiene la mayor cantidad de teatros de la comuna de Santiago, digamos, de la región metropolitana. Entonces pasan muchas cosas y también en algún momento queda en completo silencio entre el río y el cerro. Entonces tiene, y claro, yo dije, bueno, parece que hay que hacerse cargo de la geografía y contar cómo me atraviesa a mí la ciudad. Po. La ciudad persiste, pues yo voy a desaparecer. Pablo falleció, no sé, pues muchos, Bombal, todos los que estuvieron en estos lugares van y la ciudad se mantiene. Ujú. Mauro, ¿y habrá registro de esa serie en YouTube? En YouTube no, está en el archivo del Canal 13. Ya preguntaste. Sí, pues ya, o sea, algún día pregunté, claro, y están ahí, están los archivos de la serie. Mi hermano mayor era Juan Pablo Sáez, recuerdo, fue justo antes de grabar Adrenalina, porque fue como, así como que se introdujeron esos rostros, eh, fue entretenido grabar eso, sí. Pero fue un error, o sea, fue un productor que me tomó, pensó que yo estaba como escapándome o algo, no sé. Para Reminiscencias, volumen 2, Proyecto Quilicura, que se estrenó el domingo 9 de mayo por las redes de la Corpo, Mauro debió abrir la experiencia para una comuna que no era la suya. ¿Cómo habrá surgido esta colaboración? Bueno, yo después de estrenar el volumen 1, me contactan de la corporación para programarme en el Festival de Teatro Juan Radrigán, lo que para mí es una sorpresa y una oportunidad tremenda porque es el primer festival en donde yo participo después de hacer esta temporada virtual. Entonces, es donde ellos me preguntan, la Corpo me pregunta, oye, ¿y se podrá hacer un reminiscencia sobre otro espacio que no sea el del artista o como la comuna? Y yo acepto el desafío, digamos, como sí, digo yo, se puede. Se puede hacer porque la idea es investigar con las herramientas que nos ha brindado lo digital. Y ahí hacemos ese match. Pues. Entonces yo digo, ya, pues, de ahora en adelante voy a tratar de levantar memorias de otros espacios que no me pertenezcan y vincularlos de alguna forma con mi biografía, pero también tratando de hacer este levantamiento de memoria con las herramientas que yo ya he ido descubriendo que pueden pintar un pasado, una memoria y la cartografía. Y en 3 meses me dedico a investigar por Google Maps y Google Earth, aparte que no solo Google Maps y Google Earth, o sea, estas plataformas tienen diferentes versiones, una para aplicación, otra para el computador, otra en la web, y todas tienen materialidades distintas, y entonces lo que uno hace es hurgar en el pasado, y hurgar y seleccionar, y después con eso tejer. Entonces, lo que a mí me gustaba de la idea de la comuna de Quilicura y poder levantar era como pensar en esta puerta al Valle de la Concagua, siempre tratando de distanciarme lo más posible para después llegar a ella en lo más humano, en lo más real. Y así nace Proyecto Quilicura Reminiscencias Volumen 2, que tiene la S al final porque ya es como la primera vez que lo hago con otro territorio. Pero la cantidad de información llega un poco a ser abrumador porque hay muchas cosas que lamentablemente quedan afuera, como historias, personajes, hay emblemas, hay personas que están vivas, que pueden contar la historia en primera persona, que uno quisiera tener, ¿cachai? O las mismas teatrenials que yo ocupé el dispositivo de imaginar la ciudad del futuro. ¿Quién la imagina si no son las nuevas generaciones como yo cuando fui pingüino? Entonces, había que, en contra del tiempo, ir sorteando lo mejor, lo más íntimo, lo más verdadero, y jugando también estéticamente, que son decisiones estéticas, igual, como cuento. Después me acordé que existía la micro amarilla, había una micro que pasaba por mi casa y llegaba para allá, y después digo, pero espérate, Andrés Pérez alguna vez hace esta obra sobre el Principito, hay un rollo con el asteroide, entonces y así comienzo hago una dramaturgia de mi visualidad. Entonces hago los recorridos, tengo muchos recorridos grabados, los muestro igual ahí en la obra, aparecen así como, y los pienso, los observo y después los relato. Y a medida que los voy relatando, se van escribiendo con dictado, entonces se va haciendo una dramaturgia. Y ahí después voy seleccionando, depurando y dejando algunos espacios en blanco que me permiten a mí improvisar para poder mantener esta idea de que lo que estamos haciendo
es ver a un artista ejecutando las acciones en presencia presente. No hay cosas preseteadas, digamos, como la idea es que yo vaya apretando play, abriendo el archivo, relatando al mismo tiempo, respirando la situación del aquí y el ahora. Eso era como el proyecto Quilicura, que a mí me gustó mucho. Encontré que fue una aproximación muy bonita a la identidad de un lugar. ¿Y cuál fue el feedback que tuviste con esta segunda entrega? Muy potente, porque de parte de, como del mundo de los artistas, un feedback muy positivo, como de lograr un lenguaje, como ya hacerme cargo de un lenguaje, porque lo otro era más intuitivo. Yo parto la obra diciendo, no estoy acostumbrado a utilizar la plataforma Zoom. Todo el mundo dice, no, es mentira, pues si tú acabas de hacer, hiciste una obra hermosa, pero yo lo único que hago es compartir pantalla. No hago nada más con Zoom. Entonces realmente no estoy acostumbrado a usarlo, se me olvida que lo estoy transmitiendo incluso. En cambio acá tuve el feedback de que ya se genera un lenguaje y es más dócil el trabajar con los elementos, hay menos pudor también, como me atrevo más a empujar los límites de qué es el relato, porque esa es la pregunta trascendental en todo esto. ¿Existe el relato en lo virtual? ¿Y cómo cohabita ese relato? ¿Está ahí? ¿Hay humanidad? ¿Hay emoción? ¿Se puede uno emocionar al otro lado? ¿Identificar? ¿Me identifico con este personaje? ¿Me identifico con esta historia? ¿Me identifico con esa imagen? ¿Me remueve? Yo creo que el teatro debe ser como el teatro y también el arte en general, como tú tenés que sentir que algo te han robado y lo pusieron ahí. Y cuando uno dice, oh, eso es parte de mí, y te conmueve, y no tenés ni palabras para explicarlo, y ahí ya estamos logrando objetivos, y invitando a la reflexión y al pensar el mundo. Cómo lo que lleva. Ustedes deben ser de mi generación, y nosotros somos una generación que ha dudado de la mayoría de las cosas, si no, no estaríamos a puertas de las votaciones y de una nueva constitución. O sea, lo estamos haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. O sea, si yo entregara un material audiovisual grabado, es un documental, y no hay mucha discusión en ello. Y fue. En cambio, en vivo, compartiendo lo que yo estoy haciendo, como, mira, abro este archivo, le pongo play, adelanto, retrocedo, y todo se ve ahí mismo, no hay artilugio, no trato de esconder lo que hacemos todos los días, que es abrir el computador, abrir el mapa, abrir el reproductor de buscar, escribir, tipear, todas esas cosas que nos enfrentamos día a día. Yo traté de que aquello que es cotidiano, que no nos damos cuenta que lo hacemos por inercia, pueda ser objeto de relato, de narración. Entonces, por eso, porque creo que pareciera ser que en esto de la narración oral se lograba guardar un poquito de la esencia de lo que uno siente cuando va al teatro, que es sentir que algo ha cambiado. Cuando uno sale del teatro y dice, oh, siento que algo ha cambiado en mí, en el mundo, en todo lo que siento. ¿Cuál era tu relación con la comuna antes de este proyecto? Antes de este proyecto no tenía mucha relación más que el pasar en bus y mirar desde el bus las casas, las luces prendidas cuando viajaba al norte. No tenía una. Y entonces fue muy bello, porque me descentraliza a mí, como yo que estaba hablando como del barrio, de la casa, del lugar, y ahora pude mirar como profundamente. Es probable que quizás nunca hubiese conocido la comuna si no hubiese sido por la pandemia, las herramientas digitales. Entonces no tenía referencia, tenía sí el festival, porque uno siempre piensa en el festival de teatro de Quilicura, y he ido a funciones cuando se podía, pero no tenía una tan profunda como ahora. Pues. Como ahora siento que tengo ganas como de contarle a todo el mundo lo que pasa en Quilicura. Quilicura, qué significa la etimología, de dónde viene la palabra, qué fue antes, qué pasó ahí, las lagunas, los cementerios incas. O sea, es una puerta. Además que, como tú bien decías, el festival Juan Rodrigán a nivel nacional, ¿cierto? En una comuna que no está en el centro de Santiago. Yo creo que, o sea, sin duda es uno de los festivales más importantes. Y no solo en términos de la cartelera, sino que de lo que sucede entre el espectador del festival,
que sucedía antes, cuando no había virtualidad, las personas iban al festival, esperan el festival, se conectan con el festival, hay un diálogo. Y hay algo que también me llama mucho la atención que pasó ahora, que es que no solo son espectadores, sino que ahora son actores y actúan, ejecutan ideas, reflexionan. Entonces hay como una especie de sensación de que hay formación de espectadores, de que el espectador ya no es solo que mira la pantalla o mira la obra, sino que ahora opina, piensa, hay debate, se interesa, se educa sobre cosas o no. Lo encuentro que es sumamente relevante, tiene características muy particulares que tienen que ver con lo social, con lo humano, con el conectarse con otro, conversar, incluso aquello que es como quien ocupe la plataforma para dejar un mensaje como diatríbico, ¿no? Como no queremos más abuso, da lo mismo, ¿cachai? Como que entendieron que el teatro está vivo y que pueden también chiflear y tirar un tomate, o pueden tirar rosa, o pueden, ¿cachai? Como le dan una calidad ya no es de museo, ¿cachai? No es como de vitrina, sino que hay fuego, somos fuego, como diría Galeano, muchas llamitas desde arriba. ¿Y en qué otro lugar de Chile te gustaría realizar Reminiscencia, volumen 3? Humberston se me viene a la mente de inmediato. No solo por Pampa Ilusión, cuando era chico. No, solo que hay algo que a mí me motiva mucho, que tiene que ver con la geografía, con el teatro de los muertos. Porque el teatro es como un arte de los muertos, ¿no? Porque está efímero, muere de inmediato. Todo lo que nosotros hablamos es sobre algo que ya pasó, que ya no existe, que no está. Si uno piensa, por ejemplo, en las obras griegas, el teatro romano, siempre quedó el texto, la palabra, pero nadie fichó el movimiento. Nadie registró el diseño. ¿Y cómo fue el diseño de vestuario? ¿Cómo fue el diseño? ¿Cómo iluminaron? ¿Cuál fue la partitura de danza? Eso no quedó, ¿cachai? Es un arte de lo muerto. Y pasa que en el norte, en el desierto, hubo muchos teatros en diferentes salitreras y fueron muy importantes, de los que muchos ya no queda nada. Entonces, pensar, por eso digo, Reminiscencias 3 debería ser sobre esa espacialidad, sobre los teatros imaginarios, y digo como teatros fantasmas, mirar una explanada y decir, aquí hubo un teatro, y que no sé, que se ilumine con the light y aparezca el teatro, o que del desierto aparezcan las sillas y uno se sienta al lado de un muerto. No sé, eso creo que es el primer lugar que se me viene, el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama. Mi abuelita, la protagonista, y mi abuelito, los protagonistas de Reminiscencia, con mucho esfuerzo construyeron primero una media agua y después una cabaña, y luego se compraron su sitio, como el sueño de tener un sitio en algún balneario. Ellos tienen su sitio en Los Vilos. Y durante la pandemia esa casa se la tomaron. Y bueno, la desmantelaron, digamos, que es una cabaña chiquita. Y yo, con lo que he ido ganando, he ido reconstruyendo, porque ahí está la memoria de mis abuelos. Esta casa en la que vivimos nosotros y somos vecinos son de mis bisabuelos. En cambio, esta es como mi abuelita, ella quería tener esa casa, ella la construyó así, ella le compró las cosas, ella quería que las ventanas fueran para allá, el baño estuviera ahí. Entonces ha sido como un acto de levantamiento para mí, de memoria, de volver a esa casa de ella y reconstruirla, y ponerle las lámparas, comprarle las cosas que imagino que ella va a desear, y llevarla a que se reencuentre con ese lugar que ella soñó. Lo que más me llama la atención a mí es, por ejemplo, que Los Vilos tiene uno de los conchales más antiguos de Latinoamérica, tiene más de 4000 años. Yo antes, cuando era chico, recogía conchas, de esas como que uno ocupa de cenicero, y jugaba con ella, escuchaba el mar en el oído, así. Entonces, ahora que empiezo a descubrir la geografía, los petroglifos, los asentamientos antiguos, pensar cómo los incas atravesaron, no sé, encuentro que es un lugar mágico al principio de la cuarta región. El martes de esta semana se conmemoró el Día Nacional del Teatro, en donde se recuerda el nacimiento del director teatral Andrés Pérez. Ese mismo día pudimos ver un grupo de actores y actrices liderado por
Héctor Morales, llegar hasta la casa de la ministra de Cultura, Consuelo Valdés, y hacer una manifestación. Qué complejo y peligroso tema. Sobre la gestión, sobre la no gestión, sobre el no ministerio, no, yo creo que no merece mucho análisis, ¿no? Como que todos entendemos cuál fue la situación en la que nos puso, está claro. El abandono, la precarización, etc. Yo creo que el teatro, o sea, si algo que le ha hecho bien al teatro a propósito de la pandemia y que me gusta sobre la manifestación de hoy, en la que fuimos todos convocados por correo, la red de compañías, etc., es que el teatro salió a la calle de nuevo. Eso es lo que yo quisiera más rescatar, porque y a mí me gustaría decir que la resistencia artística de los 90 dejó de ser la resistencia artística, que al presente, en el 2021, otros artistas necesitan espacios que den un respiro, ¿ya? Más allá del ministerio, sobre los espacios, compártanlos, ¿ya? Hay mucha gente que necesita oportunidades de mostrar hermosos trabajos y está todo capitalizado. Yo solo quisiera decir eso. Llega hasta tus oídos Quilicura Teatro Podcast, un espacio para conversar con nuestros artistas. Aquí encontrarás todo sobre nuestros festivales y ciclos de teatro. Acomódate y disfruta de entretenidas e interesantes entrevistas junto a sus creadores y protagonistas. Quilicura Teatro Podcast, un espacio pensado para ti.